Determine qué mapeos representan funciones. Cuando tenemos un mapeo de una relación, el primer conjunto de la izquierda es el conjunto de entradas, y el segundo conjunto de la derecha es el conjunto de salidas. Una función es una relación en la que cada entrada tiene exactamente una salida. Por lo tanto, si una entrada tiene más de una salida, entonces la relación no es una función. Al observar el primer mapeo, observe que 1 está asignado a 7, donde podemos, digamos que la entrada de 1 tiene una salida de 7, 3 mapas en -3, o la entrada de 3 tiene una salida de -3, 5 se asigna a 12, o la entrada de 5 tiene una salida de 12, y 7 se asigna a 11, o la entrada de 7 tiene una salida de 11. Observe que cada entrada tiene exactamente una salida para el mapeo de la relación que representa una función. Respondemos que sí. Si observamos el siguiente mapa, 1 se asigna a -3, 3 mapas a -3, 5 mapas a 12 y 7 mapas a 12. Tenga en cuenta que cada entrada tiene exactamente una salida, no importa que 1 y 3 compartan la misma salida, así como que 5 y 7 compartan la misma salida. Cada entrada tiene exactamente una salida y, por lo tanto, la relación es una función, y respondemos que sí. Básicamente, observe que cada vez que tenemos una flecha saliendo de cada entrada tendrá exactamente una salida. Si observamos el tercer mapa de la derecha, se asignan los 7 o 3 mapas a -3, pero hay 5 mapas tanto al 11 como al 12, es decir, la entrada de 5 tiene 2 salidas, no solo una, y por eso, la relación no es una función, y respondemos que no. La clave aquí es darse cuenta de que salen 2 flechas. La entrada de 5, lo que indica que la entrada de 5 tiene 2 salidas, no una, por lo que la relación no es una función. Al pasar a la siguiente fila, 1 se asigna a -3, 3 mapas a -3 y 5 mapas a -3. Cada una de las 3 entradas tiene exactamente una salida, resulta que es la misma salida, pero todas tienen una sola salida para. La relación, o el mapeo de la relación, representa una función. Y para el último ejemplo, observe que la entrada de 3 en realidad tiene 4 salidas, 3 se asignan a -3, así como 7, 11 y 12, porque la entrada de 3 no tiene exactamente una salida. El mapeo de la relación no representa una función, y respondemos que no. Espero que te haya resultado útil.